Chica escucha la pena de muerte de su padre. Entonces su pastor alemán hace lo impensable. La historia se abre con un ambiente tenso y silencioso en una sala de tribunal en Austin, Texas. Entre los bancos llenos de periodistas, familiares y curiosos, una joven de 17 años llamada Lena Harper se encuentra sentada, rígida, con las manos temblorosas sobre sus piernas. Su rostro está pálido, sus ojos rojos de tanto llorar durante los meses previos al juicio. Hoy es el día que temía más que cualquier otro, el día en que el juez anunciará el destino de su padre, Michael Harper, acusado de un crimen que ella está convencida que no cometió. Michael aparece esposado, custodiado por 2 guardias, y visiblemente deteriorado. Su piel está pálida, ha perdido peso, y tiene el semblante de un hombre que ha vivido bajo una presión insoportable durante demasiado tiempo. Ha pasado el último año en confinamiento solitario, aislado, mientras los fiscales construían un caso en su contra basado en evidencias circunstanciales, intereses corporativos y un escándalo que arrasó su reputación. Cuando el juez comienza a leer la sentencia, el silencio en la sala se vuelve asfixiante, el sonido de las palabras se le hace eterno a Lena, hasta que finalmente escucha la frase que le parte el alma. Michael Harper se le declara culpable de homicidio en primer grado y se le condena a muerte por inyección letal. En ese instante, todo se desmorona para Lena. Un grito desgarrador se escapa de su pecho. ¡No! Lleno de rabia, dolor e incredulidad, intenta levantarse, pero los alguaciles la sujetan con fuerza. Su grito no puede cambiar nada. El mazo del juez golpea una vez, seco, final, como un disparo en el aire. A su lado su perro Rex, un pastor alemán de gran tamaño que ha sido entrenado como perro de terapia y protección, comienza a ladrar con furia, reaccionando al miedo y angustia de su dueña. Su ladrido no es de simple defensa, es un rugido visceral que parece entender que algo profundamente injusto está ocurriendo. Rex intenta lanzarse hacia adelante, sus músculos tensos, sus dientes expuestos. Es contenido rápidamente por uno de los guardias, pero no deja de mirar fijamente a los jueces, como si supiera exactamente quiénes son los responsables del dolor de Lena. En medio del caos, Michael gira la cabeza una última vez para mirar a su hija. No hay rencor ni miedo en su rostro, solo una tristeza profunda, y quizás la más perturbadora, confusión, como si ni él pudiera entender cómo todo se había salido de control. Esa mirada, ese último segundo de contacto visual entre padre e hija, queda grabado en la mente de Lena. Ella lo sabe en lo más profundo. Su padre es inocente. No importa que el sistema lo haya condenado, no importa que el mundo lo haya abandonado. Ella lo conoce, lo ama y cree en él. Lo que nadie esperaba es que quien daría el primer paso para cambiar esa realidad no sería un abogado, ni un político, ni un juez, sino un perro, un pastor alemán que estaba a punto de hacer lo impensable. Esa misma noche, después de escuchar la condena de muerte de su padre, Lena regresó a casa en silencio, con la garganta cerrada por el llanto que no salía. Todo se sentía irreal. Las paredes de su hogar, que una vez vibraban con las bromas de su padre, ahora parecían frías y huecas. Su madre había muerto años atrás. Ahora, Michael era todo lo que le quedaba. Y en cuestión de semanas, si no lograba lo imposible, también lo perdería. Sentada en el borde de su cama, aún con la ropa del juicio puesta, Lena apenas podía pensar. A sus pies, Rex descansaba en silencio, atento a cada movimiento de ella, como si supiera que algo más grande que ambos estaba en juego. Sus dedos temblaban mientras repasaba mentalmente todo lo que recordaba del tiempo antes del arresto de su padre. Durante semanas previas al asesinato de Greg Sanford, compañero de trabajo de Michael, su padre se había comportado de forma extraña. Estaba distante, siempre encerrado en su despacho, cerrando puertas con llave, hablando en voz baja por teléfono, escribiendo en papeles que luego quemaba en la chimenea. Lena, en ese momento, pensó que tal vez era por estrés o por algo del trabajo, pero ahora, mirando hacia atrás, entendía que había estado protegiéndola de algo. Recordó una noche en particular.
Había ido a la cocina por agua y lo escuchó desde el pasillo, susurrando por teléfono con una voz tensa y controlada. Si esto sale a la luz, estamos muertos, no solo yo, mi hija también. Esa frase la golpeó ahora como un trueno. Su padre no era un asesino, era alguien que tenía miedo, alguien que sabía demasiado. La versión oficial del juicio decía que Michael había matado a Greg para evitar que éste revelara una red de fraude millonaria dentro de la empresa donde ambos trabajaban. Según los fiscales, Michael tenía motivos y acceso, pero Lena sabía que la historia estaba incompleta. Greg era su amigo, su aliado. Algo más había ocurrido. Lena se inclinó hacia Rex, acariciándole la cabeza, mientras susurraba. Papá no lo hizo. No lo hizo. Yo lo sé. En ese instante, Greg alzó las orejas con intensidad. De un salto salió del cuarto y corrió por el pasillo. Lena se levantó sobresaltada siguiéndolo. El perro corrió directo al garaje viejo, a una esquina polvorienta donde nadie había tocado nada desde hacía años. Allí, comenzó a arañar con desesperación una vieja taquilla metálica, como si supiera que algo estaba escondido dentro. Lena, aún confundida, se acercó y tras un momento de esfuerzo, logró abrir la oxidada cerradura. Dentro encontró una laptop vieja, un sobre con papeles amarillentos y una memoria USB pequeña con una cinta pegada que decía, escrito a mano: si muero, encuentra la verdad. Su corazón se aceleró. Era de su padre. Lo sabía. Lo sintió. Con manos temblorosas, conectó la memoria al computador. Al principio solo aparecieron carpetas confusas, pero una en particular tenía el nombre Sunfire. Dentro encontró correos electrónicos cifrados, grabaciones de voz y documentos que hablaban de operaciones ilegales, sobornos y amenazas dentro de la empresa. Uno de los audios casi la hizo soltar la computadora. Era una grabación de su padre discutiendo con Greg. Michael, vas a exponernos a todos. Te van a matar, Greg. Greg, no si vamos juntos, tú y yo. Lo hacemos público. Michael, no puedo arriesgar a Lena. Si lo hago, vendrán por ella primero. El corazón de Lena se apretó. Ahí estaba, la prueba de que su padre no solo era inocente, sino que estaba tratando de protegerla todo este tiempo. Greg había sido asesinado, pero no por Michael. Su padre había guardado la verdad en secreto para mantenerla a salvo. Ahora, esa responsabilidad caía sobre ella. Y lo más increíble de todo, fue Rex, su perro, quien la condujo hacia el primer eslabón de la verdad. Lo que había comenzado como una noche de desesperación, acababa de convertirse en el inicio de una guerra silenciosa por justicia. Una guerra que solo una chica y su pastor alemán estaban dispuestos a librar. Esa noche, Lena no durmió. Sus ojos ardiendo por el cansancio no podían cerrarse. Había pasado horas frente a la pantalla de la vieja laptop de su padre, revisando los archivos de la memoria USB que Rex había ayudado a descubrir. Cada documento que abría revelaba un nivel de corrupción que la hacía temblar. No solo eran cifras manipuladas o transferencias ilegales. Se trataba de una red cuidadosamente tejida de encubrimientos, silencios comprados, amenazas e incluso muertes. Todo apuntaba a una sola entidad: Landon Avery, uno de los altos ejecutivos de la empresa donde trabajaban Michael y Greg. Avery era por políticos, protegido por políticos, banqueros y funcionarios estatales. Uno de los documentos más aterradores era una grabación comprimida por su padre, probablemente sin que nadie lo supiera, donde se escuchaba una conversación secreta entre Greg y Michael, días antes del asesinato. Greg: Avery sabe que estamos cerca. Me siguen, Mike. Estoy marcando todo por si me pasa algo. Michael: si haces esto solo, no llegarás a la próxima semana. Greg: alguien tiene que hacerlo. Michael: tengo a Lena. No puedo arriesgarla. En esa frase se concentraba todo. Su padre no solo estaba atrapado entre hacer lo correcto y sobrevivir, sino que había elegido protegerla a ella por encima de todo, aun si eso significaba ser acusado de un crimen que no cometió. Con la garganta hecha un nudo, Lena guardó todos los archivos en una copia segura en la nube, usando una cuenta cifrada que había aprendido a usar por su padre. Luego pensó: esto tiene que salir a la luz.
pero no podía ir a la policía. Si la red de corrupción era tan profunda, cualquier oficial podía estar vinculado. Entonces recordó a alguien. Rachel DeWitt, una periodista local que había sido despedida de un canal regional por denunciar casos de corrupción parecidos. Lena la había seguido en redes sociales durante meses, admirando su valentía. Esa noche, le envió un mensaje directo explicando que tenía información sobre una condena injusta y pruebas que podrían cambiarlo todo. A los 20 minutos, Rachel respondió: «Reúnete conmigo mañana, en persona, lugar seguro, y ven sola». Mientras el cielo comenzaba a aclarar, Lena se recostó por un momento en el sofá con Rex a su lado. Le acarició la cabeza, agradecida. Él levantó la mirada, serio, como si entendiera que lo que habían descubierto era algo mucho más grande de lo que esperaban. Esa mañana, mientras se preparaba para salir al encuentro, guardó la memoria en su chaqueta, llevó un duplicado en el bolsillo y puso otra copia en el collar de Rex, en una cápsula hermética que su padre había dejado entre sus cosas, años atrás. No sabía por qué la conservaba, pero ahora tenía sentido. Justo cuando se disponía a salir, Rex se detuvo frente a la puerta, el cuerpo tenso, las orejas erguidas, y soltó un gruñido bajo. Al otro lado de la calle, estacionado frente a la casa desde hacía más de una hora, un sub negro con vidrios polarizados encendía el motor lentamente. Lena lo notó también. Su estómago se encogió. El mensaje a Rachel no había sido tan secreto como pensaba. Se volvió hacia Rex y en voz baja le dijo: «¿Listo para correr?» Él no necesitó órdenes. Con un movimiento veloz, Rex salió por la puerta trasera hacia el patio. Lena lo siguió, cruzando el terreno de un vecino, mientras el SEAL aceleraba en dirección a la casa. Algo en su interior le gritaba que no eran policías, y no venían a hablar. La persecución acababa de comenzar, pero lo que Lena aún no sabía era que Rex no solo había encontrado pruebas, pronto haría algo que nadie podría creer. Lena y Rex corrían entre los árboles del vecindario trasero, con los pulmones ardiendo y el corazón latiendo a 1000 por hora. El SUV negro se había detenido frente a su casa, solo unos segundos antes de que lograran escapar por la parte trasera. Desde la distancia, Lena escuchó cómo se abrían y cerraban puertas con violencia. Voces desconocidas gritaban su nombre. No eran policías. Lo sabía por instinto, por la manera en que uno de ellos había comenzado a dar órdenes sin mostrar ninguna credencial. Esos hombres estaban allí para silenciarla. Su única ventaja era que conocía su vecindario mejor que ellos. Cruzó entre arbustos, saltó cercas, y al final llegó a un pequeño taller abandonado que su padre usaba para guardar herramientas viejas y piezas de motocicleta. Era un lugar olvidado, cubierto de maleza, y no aparecía en ningún registro catastral desde hacía años. Allí se refugió. Allí tomó aliento. Rex, siempre alerta, permanecía con la mirada fija en la puerta. Lena sabía que no tenían mucho tiempo. Respirando con dificultad, sacó el celular para ver si Rachel había respondido. Había un mensaje nuevo. Cambio de lugar. Nos vieron. Estación del tren. Bodega 12. 15 horas. Vendré sola. Miro la hora. 13:46. Aún quedaba tiempo. Pero no podían ir por el camino normal. Entonces tuvo una idea arriesgada. A través de la parte trasera del taller, había un viejo túnel de desagüe que atravesaba varias cuadras y salía cerca de la línea de trenes. Lo habían usado antes para jugar, cuando era niña. Era húmedo, oscuro y lleno de insectos, pero era su única opción. Se cubrió el rostro con una bufanda, apretó el USB contra su pecho y llamó a Rex. El pastor alemán la siguió sin dudar. Como un soldado siguiendo a su comandante, durante más de media hora caminaron a oscuras, con las linternas de sus celulares apenas iluminando el camino fangoso. El eco de sus pasos era lo único que se oía, hasta que de pronto, Rex se detuvo en seco. Gruñó. Algo no estaba bien. Lena apagó la linterna al instante. En el silencio, escuchó lo que su padre le enseñó a reconocer cuando cazaban juntos. Pasos ajenos, pero ligeros. De botas, de alguien entrenado. No estaban solos. No sabía cómo, pero los hombres los habían rastreado hasta allí. Tal vez por drones, por rastreo de celular, o quizá por algo más sofisticado.
pero el caso era que la oscuridad ya no los protegía. Debían salir rápido. A lo lejos, Lena divisó la reja oxidada que daba a las vías. La abrió con esfuerzo, y ambos salieron justo cuando una sombra se movía dentro del túnel detrás de ellos. Corrieron hacia la estación de tren, cruzando el costado de una bodega abandonada. A las 14:59, entraron por una puerta lateral de la bodega 12. Allí estaba Rachel, esperándola sola, con una mochila y una cámara colgada del cuello. Era más joven de lo que Lena esperaba, con el cabello recogido y mirada decidida. Sin perder tiempo, Lena le entregó la memoria y comenzó a explicarle todo. Rachel escuchaba en silencio, grabando en audio cada palabra. Cuando terminó, Rachel dijo: «Esto va a explotar, pero primero tengo que verificarlo. Van a venir por nosotras». En ese momento Rex levantó la cabeza. Volvió a gruñir. Había algo afuera. Rachel se acercó a una rendija en la pared. Luego miró a Lena con expresión helada. Nos siguieron. 4 hombres bajaban de un segundo super, armados, con radios. No iban a negociar. Rachel sacó una llave pequeña de su mochila y la colocó en una compuerta trasera oxidada. «Hay una salida por los vagones viejos, pero no podremos correr las 3. Entonces ocurrió lo impensable. Rex se paró frente a ellas, gruñó y empujó a Lena con el hocico hacia la puerta trasera. No era un simple acto de defensa, era una decisión. Rex iba a enfrentarlo solo. Lena gritó su nombre, pero él no se movió. Solo la miró una última vez. Y entonces corrió hacia la puerta principal, justo cuando los hombres comenzaban a entrar. Lo que ocurrió después fue un caos. Gritos, ladridos, un golpe seco. Rachel jaló a Lena por la salida trasera. El mundo se volvió confuso. Lena no supo si Rex sobreviviría. Solo sabía una cosa: le estaba dando tiempo. Y con ese tiempo, tenía que salvar a su padre. El frío metálico de la puerta trasera golpeó la espalda de Lena, mientras Rachel la empujaba con fuerza para salir de la bodega. Aún podía oír los ecos de los ladridos furiosos de Rex, seguidos de gritos, choques y lo que parecía una mesa cayendo al suelo. Lena quería girarse, quería correr de vuelta, quería detener el tiempo, pero Rachel la sujetó con fuerza por el brazo, mirándola directo a los ojos. «Si vuelves, lo habrás sacrificado por nada». Esas palabras la congelaron. Tenía razón. Rex se había lanzado hacia el peligro no por impulso, sino con intención. Les había dado una oportunidad. Ahora dependía de Lena no desperdiciarla. Corrieron entre los vagones oxidados, agachándose entre sombras, mientras las puertas metálicas crujían tras ellas. Rachel conocía bien la zona. En cuestión de minutos, las llevó a un callejón trasero, donde un viejo sedán las esperaba con el motor encendido y un conductor anónimo con gorra baja sobre el rostro. Subieron sin decir palabra. El auto arrancó, perdiéndose entre las calles industriales. Lena, jadeando, aún con el corazón en la garganta, no podía dejar de mirar por la ventana trasera, esperando ver a Rex corriendo tras ellas. Pero no apareció. Solo el silencio, solo la ausencia. Durante el trayecto, Rachel revisó la memoria USB en una laptop portátil conectada a señal satelital. «Esto es dinamita pura», murmuró. «No solo hay pruebas del fraude, sino que hay transferencias hechas a jueces, periodistas e incluso un fiscal de distrito. Si esto sale, no solo salvas a tu padre, caerán como fichas de dominó». Lena no podía pensar en nada más que en Rex. Se sentía culpable, como si hubiera dejado atrás a su mejor amigo. Pero dentro de ella, algo más comenzaba a despertarse. Una furia calmada, una claridad que solo nace del dolor. Sabía que no podía retroceder. Tenía que ir hasta el final. El auto las dejó en una cabaña remota, propiedad de un contacto de Rachel, donde estarían a salvo al menos por esa noche. Allí, Rachel hizo una llamada encriptada a un editor internacional que confiaba en ella. En menos de una hora, comenzaron a filtrar los documentos más contundentes: grabaciones de voz, contratos con firmas falsas, correos manipulados, listas de pagos a políticos. Todo se subió a una red segura, abierta al público. Lo titularon Operación Arena Negra. El Internet explotó. En cuestión de minutos, medios internacionales comenzaban a replicar la información. La noticia llegó incluso a canales principales.
Alguien del equipo legal de Michael vio la transmisión y reconoció la voz de Greg en las grabaciones. Esa misma noche, un juez ordenó una suspensión de emergencia en la ejecución de la sentencia. Michael Harper no sería ejecutado aún, pero el precio había sido alto. Lena pasó la madrugada entera con el rostro entre las rodillas, sentada frente a la chimenea de la cabaña, abrazando el collar extra de Rex que había encontrado en su mochila. Cada vez que cerraba los ojos, veía su silueta lanzándose hacia los hombres. Rachel intentó consolarla, pero Lena apenas podía hablar. Hasta que, al amanecer, ocurrió lo impensable. Afuera, entre la niebla del bosque, se escuchó un ladrido ronco, cansado pero familiar. Lena se levantó de golpe, abrió la puerta con violencia, y allí estaba Rex, herido, cojeando, el hocico ensangrentado, una oreja rasgada, pero vivo. Caminar hacia ella como si cada paso costara un mundo. Lena cayó de rodillas, llorando, extendiendo los brazos. Rex se dejó caer en su pecho. No hacía falta decir nada. Lo había logrado. Había sobrevivido. Había cumplido su misión. Y había vuelto. Rex descansaba sobre una manta gruesa, vendado, con la cabeza apoyada en el regazo de Lena, mientras el sol filtraba su luz tenue por las ventanas de la cabaña. Rachel había contactado a un veterinario de confianza que llegó en secreto. Revisó sus heridas y dijo lo que Lena ya temía. El pastor alemán tenía contusiones internas, cortes múltiples y una dislocación en la cadera, pero lo más peligroso era el agotamiento extremo. Rex había ido más allá de sus límites. «Está vivo porque eligió no morir», dijo el veterinario antes de marcharse. Lena no dejó de acariciarlo ni un segundo. Mientras tanto, en el mundo exterior, las pruebas que Rachel había filtrado comenzaban a causar un terremoto judicial. Altos ejecutivos eran arrestados, jueces suspendidos, periodistas corruptos expuestos en transmisiones en vivo. Las grabaciones entre Michael y Greg ya eran parte de la conciencia pública. Las redes sociales exigían justicia con una sola frase viral. Número, liberan a Michael. A las 48 horas, un tribunal de apelación ordenó reabrir el caso completo, y Lena fue citada a declarar con urgencia. La noche anterior al juicio, Rachel y ella prepararon cada detalle: la memoria USB, los respaldos, las grabaciones, y la cápsula que aún colgaba del collar de Rex como símbolo de su lucha. Lena sabía que enfrentarse a ese tribunal significaba exponerse. Algunos de los hombres que intentaron atraparla seguían libres, pero ya no tenía miedo. Al día siguiente, se presentó ante el juez con la frente en alto. Michael Harper fue traído con grilletes, escoltado por 2 oficiales. Al verla, sus ojos se llenaron de lágrimas. No entendía cómo su hija seguía en pie. Lena pidió la palabra. Con voz firme, comenzó a contar la verdad. Cómo había encontrado la memoria gracias a Rex. Cómo la empresa había manipulado todo para incriminar a su padre. Cómo Greg y Michael intentaban denunciar la corrupción. Mostró las pruebas, reprodujo los audios en sala. Cada palabra de su padre sonando clara y desesperada. Cada silencio de Greg, cada amenaza en voz baja, se convertía en evidencia irrefutable. El juez escuchaba con rostro cada vez más pálido. Los abogados de la fiscalía apenas podían sostener sus papeles. Rachel grababa desde el fondo. En la última parte de su testimonio, Lena alzó el collar de Rex y lo sostuvo en alto. Este perro encontró la verdad. Este perro me salvó. Y hoy, mi padre está vivo, porque él decidió luchar. La sala se quedó en silencio. Un silencio reverente. El juez pidió un receso urgente. 2 horas después, la noticia se anunció oficialmente. La condena de muerte contra Michael Harper quedaba anulada. El caso sería reabierto como crimen corporativo. Michael abrazó a su hija entre lágrimas. Por primera vez en años, padre e hija estaban juntos sin miedo, sin barrotes mentales, sin secretos. Pero el momento más poderoso no fue ese. Fue cuando Lena se agachó, sacó a Rex de su jaula de transporte y lo colocó frente a Michael. El perro, aún débil, alzó la mirada y movió la cola. Michael cayó de rodillas, lo abrazó con fuerza y entre lágrimas dijo: «Tú también me salvaste, amigo.
No era solo una historia de justicia, era la historia de un vínculo inquebrantable, un hombre inocente, una hija valiente y un perro dispuesto a morir, pero que eligió vivir para ver a su familia reunida. Pasaron varias semanas desde que se anuló la condena and muerte de Michael Harper. Aunque la sentencia había sido suspendida, su nombre aún estaba manchado por la injusticia y la falsa acusación que casi le costó la vida. Sin embargo, esta vez todo era diferente. Lena no estaba sola. Ahora contaba con el apoyo de Reza, la prensa internacional, y Zapradora, con la fuerza inquebrantable de Rex. Su palabra compañero que se había convertido en símbolo de coraje y lealtad en todo país. En cada audiencia, Lena estaba presente, sentada junto a su padre y con Rex a sus pies, recordando mundo que no se trataba solo de un caso judicial, sino de una familia que había sido víctima de una conspiración monstruosa. La gente lo reconoció por las calles. Era un ejemplo de valentía y justicia. La historia se difundió rápidamente gracias a un documental creado por Rachel, titulado El Testigo de Cuatro Patas, que mostró máquinas inéditos de Rex Dorito, luchando contra sus propios límites para salvar Lena y proteger la libertad. Ese documental llegó a millones de personas, provocando una ola de apoyo y de ciencia sobre la corrupción que había devastado sus vidas. Paralelamente, la justicia siguió su curso. London Ebre, el hombre detrás de la trama de encubrimiento, foro estadio cuadro intenta barrer del país ante privado. La policía encontró su laptop, evidencia que confirmaba su culpabilidad, en múltiples fraudes y manipulación de previos. No solo en el caso de Michael, sino en al menos 3 casos similares. La red de corrupción que habían destripado es mucho más profunda de lo que imaginaban. Pero ya no tenía escapatoria. En el coche final, Lena valía la clara. Estaba supuesta firme, segura, que la convicción de que no había vivido el infierno y que colaborar con Mascuyo. Exigió reparación pasapleri, justicia plena para todos los y reformas estructurales en el sistema rural, para evitar que maestro medio se fuera ahora mismo. Cuando el tribunal se falló, fue de histórico. Michael Harper fue declarado inocente, Viking y una conspiración es nada para silenciar. Además, el Estado debió otorgarle compensación económica y garantías legales para proteger su vida y su libertad. La celeste y other pleusis y lágrimas. Nika será Selena con una moto en Odeo y una ardida impuida. Dalanamente máximo puto frecuentó Lena, Sakura Rex de su pala transporter y la puso frente a su padre. Rex marcala por sus ideas, levantó la cabeza y movió la cara con debilidad, pero con un brillo inconfundible sus ojos. Michael se arrodilló y la abraza con lágrima adal por sus liquidez. Eva haciendo al perro con su valentía, había salvado más que una vida. Había salvado una familia. Not for so long juicio de justicia sino la celebración de Renandarao Abri and Duran Padaray, Onadis Amkara, Calicitha Teratathirao. Ali Silamta, en una ceremonia pública organizada por grupos civiles y defensores de los animales, Durex recibió la medalla Balocanindo. Renois ting spula dal arsula powers cantum estrevel, acta sirocos, da solo habidos camanas. Ad actaturo se personal opinion nos leno girado la senato. Burix consuchero conspicio, se mantuvo digno e digno, consciente de que todo su sacrificio había valido la pena. Michael no pudo contener las lágrimas, y Rachel grabó cada instante para que el mundo entero supiera quién era el verdadero héroe esta historia. Pero Lena, sin embargo, la fama y la justicia eran solo la punta del iceberg. Lo que más le importaba era saber que cuando tú lo falló, la ley, los sistemas, los adultos, uban ser puri leal que non calavendono. Esa noche, bajo un cielo estrellado, las tres se sentaron en el jardín de Sagarfin el mente seguro. Michael tocaba una vieja guitarra, Lena apoyaba su cabeza en su hombro, y Rex dormía tranquilo, con las patas estiradas, en paz. En ese momento no existían las salidas del pasado ni las amenazas del futuro. Solo el presente perfecto donde el amor, la verdad y la lealtad habían triunfado. Porque a veces el verdadero héroe no lleva cap en uniforme. A veces solo tiene 4 patas.
Un ladrillo valiente in corazón dispuesto a arriesgarlo todo, para cambiar destino.